Estoy acostado en mi cama, con los ojos cerrados, y puedo escuchar el sonido de las uñas arañando la pared. Es un ruido suave, constante, como si alguien estuviera intentando dejar un mensaje en código. Me duele la cabeza y siento un sudor frío recorriendo mi espalda. De repente, el ruido cesa. La oscuridad es total, y solo puedo sentir la respiración de alguien muy cerca de mí. No puedo ver nada, pero siento una presencia, como una sombra que se cierne sobre mí. Intento gritar, pero mi voz se queda atascada en la garganta. El silencio es espeluznante, y puedo sentir el corazón latiendo en mi pecho como un tambor. De repente, una mano se posa sobre la ventana, justo detrás de mí. Me quedo congelado, sin atreverme a moverme. Y entonces, todo se detiene. La mano se queda inmóvil, y el silencio es absoluto. Si quieres descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de estos recuerdos, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete ahora. Tenía solo 6 años cuando me escondí en el armario de mi habitación. Era un día lluvioso de otoño y el sonido de las gotas contra la ventana me hacía sentir seguro. Me había metido en el armario para jugar con mi cofre de juguetes, lleno de muñecas y ositos de peluche. De repente, empecé a escuchar un susurro suave, como si alguien estuviera cantando una canción de cuna. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda y empecé a sudar. El susurro se hizo más fuerte y pude sentir una presencia detrás de mí. De repente, el cofre de juguetes se cerró de golpe y me quedé atrapado en la oscuridad. Y entonces, escuché mi nombre. Si esta historia te está enganchando, haz clic como para que más personas puedan encontrarla. Recuerdo que tenía 12 años cuando me mudé a una casa más grande con mi familia. Era una casa antigua con pasillos largos y habitaciones vacías. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi a una mujer de blanco parada al final del corredor. Al principio, pensé que era mi madre, pero cuando me acerqué, desapareció. Empecé a escuchar pasos ligeros y susurros suaves, como si alguien estuviera siguiéndome. La mujer de blanco comenzó a aparecer más a menudo, siempre en los momentos más inesperados. Un día, mientras estaba en mi habitación, escuché un golpe en la puerta y cuando abrí, la mujer de blanco estaba parada delante de mí, con los ojos negros como el carbón. Y entonces, extendió su mano hacia mí. Tenía 16 años cuando empecé a notar un hombre con un sombrero negro que me seguía por la calle. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que siempre estaba allí, observándome. Empecé a escuchar sus pasos detrás de mí, y el sonido de su respiración me hacía sentir un miedo intenso. Un día, mientras caminaba por la calle, el hombre con el sombrero negro se paró delante de mí y me miró fijamente. Pude sentir su aliento frío en mi rostro y su mirada me heló la sangre. Y entonces, se inclinó hacia mí y susurró. Tenía solo 6 años cuando me escondí en el armario de mi habitación. La oscuridad era total. De repente, un crujido. Mi hermana susurró, ¿qué fue eso? Mi corazón latía rápido. El sonido de las gotas contra la ventana se convirtió en un tamborileo ensordecedor. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi hermana pequeña, que estaba en la cama, comenzó a llorar. ¿Qué pasa, hermanita?, le pregunté, intentando calmarla. Pero ella solo podía balbucear, la sombra, la sombra. Y entonces, el cofre de juguetes se cerró de golpe y me quedé atrapado en la oscuridad. A medida que crecí, las sombras en mi habitación se hicieron más largas y oscuras. Tenía 12 años cuando me mudé a una casa más grande con mi familia. La casa era antigua, con pasillos largos y habitaciones vacías que parecían susurrar secretos. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi a una mujer de blanco parada al final del corredor. Al principio, pensé que era mi madre, pero cuando me acerqué, desapareció. Mi hermano mayor me dijo, no te preocupes, es solo tu imaginación. Pero yo sabía que no era así. La mujer de blanco comenzó a aparecer más a menudo, siempre en los momentos más inesperados. Un día, mientras estaba en mi habitación, escuché un golpe en la puerta y cuando abrí, la mujer de blanco estaba parada delante de mí, con los ojos negros como el carbón. Me sentí un miedo intenso, como si mi corazón se fuera a detener. Y entonces, extendió su mano hacia mí. Comenta abajo, ¿alguna vez has sentido algo como esto? Tu historia podría ser nuestro próximo vídeo.
La presencia de la mujer de blanco se hizo más frecuente y más intensa. Empecé a sentir un frío glacial en mi habitación, incluso en verano. Mi hermana pequeña comenzó a tener pesadillas y a despertar en medio de la noche, gritando. Mi familia pensaba que era solo una fase, pero yo sabía que algo estaba muy mal. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre con un sombrero negro que me seguía. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que siempre estaba allí, observándome. Empecé a escuchar sus pasos detrás de mí, y el sonido de su respiración me hacía sentir un miedo intenso. Mi corazón latía rápido, como si fuera a explotar. Y entonces, se inclinó hacia mí y susurró. Tenía solo 6 años cuando me escondí en el armario de mi habitación. La oscuridad era total. De repente, un crujido. Mi hermana susurró, ¿qué fue eso? Mi corazón latía rápido. El sonido de las gotas contra la ventana se convirtió en un tamborileo ensordecedor. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi hermana pequeña, que estaba en la cama, comenzó a llorar. ¿Qué pasa, hermanita?, le pregunté, intentando calmarla. Pero ella solo podía balbucear, la sombra, la sombra. Mi madre entró en la habitación, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué pasa aquí?, y preguntó, pero no parecía dispuesta a escuchar la respuesta. Nada, mamá, dije, intentando sonreír. Pero ella se detuvo en la puerta, como si algo la hubiera llamado la atención. Hay alguien en el armario, dijo mi hermana pequeña, con una voz temblorosa. Mi madre se volvió hacia nosotros, con una sonrisa forzada. No hay nadie, cariño. Es solo tu imaginación. Pero yo sabía que no era así. A medida que crecí, las sombras en mi habitación se hicieron más largas y oscuras. Tenía 12 años cuando me mudé a una casa más grande con mi familia. La casa era antigua, con pasillos largos y habitaciones vacías que parecían susurrar secretos. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi a una mujer de blanco parada al final del corredor. Al principio, pensé que era mi madre, pero cuando me acerqué, desapareció. Mi padrastro estaba sentado en el sofá, leyendo un libro. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó, sin levantar la vista. Nada, dije, intentando sonreír. Pero él se detuvo en la lectura, como si algo lo hubiera distraído. La mujer de blanco comenzó a aparecer más a menudo, siempre en los momentos más inesperados. Un día, mientras estaba en mi habitación, escuché un golpe en la puerta y cuando abrí, la mujer de blanco estaba parada delante de mí, con los ojos negros como el carbón. Me sentí un miedo intenso, como si mi corazón se fuera a detener. Y entonces, extendió su mano hacia mí. La vecina, la señora Jenkins, solía visitarnos a menudo. Una vez, mientras estábamos en la cocina, escuché que decía a mi madre, hay algo extraño en esta casa. Algo que no me gusta. Mi madre se limitó a sonreír y a cambiar de tema. Pero yo sabía que la señora Jenkins había visto algo. Algo que no quería decir. Y entonces, un día, la señora Jenkins desapareció. Nadie supo qué le había pasado. Pero yo sabía que la mujer de blanco había estado allí. Y que había sido la última en verla. Era un lunes, en el mes de octubre, y tenía 6 años. Me escondí en el armario de mi habitación, temblando de miedo. La oscuridad era total. De repente, un crujido. Mi hermana susurró, ¿qué fue eso? Mi corazón latía rápido. El sonido de las gotas contra la ventana se convirtió en un tamborileo ensordecedor. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi hermana pequeña, que estaba en la cama, comenzó a llorar. ¿Qué pasa, hermanita?, le pregunté, intentando calmarla. Pero ella solo podía balbucear, la sombra, la sombra. Mi madre entró en la habitación, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, pero no parecía dispuesta a escuchar la respuesta. Un año después, en el mes de febrero, tenía 7 años. Me había mudado a una casa más grande con mi familia. La casa era antigua, con pasillos largos y habitaciones vacías que parecían susurrar secretos. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi a una mujer de blanco parada al final del corredor. Al principio, pensé que era mi madre,
pero cuando me acerqué, desapareció. Mi padrastro estaba sentado en el sofá, leyendo un libro. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó, sin levantar la vista. Nada, dije, intentando sonreír. Pero él se detuvo en la lectura, como si algo lo hubiera distraído. Al final del verano, cuando tenía 12 años, me estaba preparando para regresar a la escuela. La casa estaba en silencio, excepto por el ruido de las moscas alrededor de la ventana cerrada. Me senté en la cama, intentando leer un libro, pero no podía concentrarme. De repente, escuché un golpe en la puerta y cuando abrí, la mujer de blanco estaba parada delante de mí, con los ojos negros como el carbón. Me sentí un miedo intenso, como si mi corazón se fuera a detener. Y entonces, extendió su mano hacia mí. Unos meses después, en el mes de noviembre, tenía 13 años. Me estaba caminando por la calle, después de la escuela, cuando vi a un hombre con un sombrero negro que me seguía. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que siempre estaba allí, observándome. Empecé a escuchar sus pasos detrás de mí, y el sonido de su respiración me hacía sentir un miedo intenso. Mi corazón latía rápido, como si fuera a explotar. Y entonces, se inclinó hacia mí y susurró. Años después, me encontré de nuevo frente a la casa de mi infancia. La ventana del armario donde todo comenzó estaba cerrada, pero pude escuchar el sonido de las uñas arañando la pared, como si alguien estuviera intentando salir. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el frío glacial que siempre parecía acompañar a la mujer de blanco. Me alejé de la casa, sin mirar atrás, y me detuve en el parque cercano. Allí, cavé un pequeño agujero en la tierra y enterré un pedazo de papel con una sola palabra, recuerdo. Al levantar la vista, pude jurar que vi una sombra detrás de un árbol, observándome. Y entonces, escuché una voz susurrando en mi oído, nunca te dejaré ir. Si llegaste hasta aquí y sentiste escalofríos, suscríbete y activa las notificaciones, más historias verdaderas de lo invisible están por venir. *** narrativa *** era un lunes, en el mes de octubre, y tenía 6 años. Me escondí en el armario de mi habitación, temblando de miedo. La oscuridad era total. De repente, un crujido. Mi hermana susurró, ¿qué fue eso? Mi corazón latía rápido. El sonido de las gotas contra la ventana se convirtió en un tamborileo ensordecedor. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi hermana pequeña, que estaba en la cama, comenzó a llorar. ¿Qué pasa, hermanita?, le pregunté, intentando calmarla. Pero ella solo podía balbucear, la sombra, la sombra. Un año después, en el mes de febrero, tenía 7 años. Me había mudado a una casa más grande con mi familia. La casa era antigua, con pasillos largos y habitaciones vacías que parecían susurrar secretos. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi a una mujer de blanco parada al final del corredor. Al principio, pensé que era mi madre, pero cuando me acerqué, desapareció. Mi padrastro estaba sentado en el sofá, leyendo un libro. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó, sin levantar la vista. Nada, dije, intentando sonreír. Pero él se detuvo en la lectura, como si algo lo hubiera distraído. Al final del verano, cuando tenía 12 años, me estaba preparando para regresar a la escuela. La casa estaba en silencio, excepto por el ruido de las moscas alrededor de la ventana cerrada. Me senté en la cama, intentando leer un libro, pero no podía concentrarme. De repente, escuché un golpe en la puerta y cuando abrí, la mujer de blanco estaba parada delante de mí, con los ojos negros como el carbón. Me sentí un miedo intenso, como si mi corazón se fuera a detener. Y entonces, extendió su mano hacia mí. Años después, me encontré de nuevo frente a la casa de mi infancia. La ventana del armario donde todo comenzó estaba cerrada, pero pude escuchar el sonido de las uñas arañando la pared, como si alguien estuviera intentando salir. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el frío glacial que siempre parecía acompañar a la mujer de blanco. Me alejé de la casa, sin mirar atrás, y me detuve en el parque cercano. Allí, cavé un pequeño agujero en la tierra y enterré un pedazo de papel con una sola palabra, recuerdo. Al levantar la vista, pude jurar que vi una sombra detrás de un árbol, observándome. Y entonces, escuché una voz susurrando en mi oído, nunca te dejaré ir.
Asterisco asterisco notas de producción asterisco 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 Vignette 1, sonido de gotas de agua en la ventana, crujido de la puerta del armario. Silencio abrupto después de la frase la sombra, la sombra. Asterisco Vignette 2, sonido de pasos en el pasillo, susurro de la mujer de blanco. Corte abrupto a negro después de la frase desapareció. Asterisco Vignette 3, sonido de moscas alrededor de la ventana, golpe en la puerta. Silencio después de la frase y entonces, extendió su mano hacia mí. Asterisco Vignette 4, sonido de uñas arañando la pared, silencio después de la frase nunca te dejaré ir. Corte abrupto a negro y fin de la narrativa. Asterisco asterisco nota del productor asterisco asterisco pide a los espectadores que apoyen el canal con un botón de gracias para ayudar a difundir estas historias. Si llegaste hasta aquí y sentiste escalofríos, suscríbete y activa las notificaciones, más historias verdaderas de lo invisible están por venir.